voy a invitar que abran sus Biblias, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Estaremos estudiando del versículo 10, la segunda parte del versículo 10, hasta el versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 16. La enseñanza de hoy se titula El carácter de los falsos maestros. El carácter de los falsos maestros. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El carácter de los falsos maestros. En los últimos domingos, hermanos, hemos ido analizando lo que Pedro ha escrito respecto de los falsos profetas y falsos maestros guiados por el Espíritu Santo. Primero les dice que estos seres, estos individuos, son una especie que no se va a extinguir, que han existido antes, existen ahora y van a seguir existiendo en el futuro. Después de eso, analizamos cómo es que Pedro asegura y reafirma el hecho de que ellos van a recibir el justo pago, la justa condenación por la maldad con la que ellos actúan, haciendo mercancía de las personas, haciendo el mal, buscando la destrucción, la división de la iglesia. Y luego de reafirmar esa realidad, Pedro ahora, desde el versículo 10 al 16 que acabamos de leer, Pedro argumenta respecto de su carácter. Ellos dicen, de alguna manera es como que Pedro dijese, ahora les voy a decir cómo ellos son, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su mente. Dicho de otra manera, lo que hace Pedro es sacar a relucir la naturaleza que estos falsos maestros o falsos profetas tienen. Y finalmente esta es el fundamento, la razón de por qué los falsos maestros actúan como lo hacen. La razón de por qué los falsos maestros hacen las cosas que hacen. Entonces vamos al versículo 10, a la segunda parte, recordando que la primera parte del versículo 10 la tratamos el domingo anterior, donde Pedro insiste en que mayormente a estos falsos profetas que andan según la carne y que no desprecian, el señorío del Señor Jesús, les va a llegar la condenación. Entonces, luego de eso dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y esta es la primera característica de su carácter. Son, para decirlo en buen chileno, son descarados.
porque son atrevidos y arrogantes, o atrevidos y contumaces. No tienen respeto ninguno por las cosas celestiales. Manifiestan con esta actitud, con este carácter, que ellos se estiman superiores a los demás. ¿Qué es lo que vemos en estos falsos maestros? Reprenden, ahuyentan, tratan mal a las potestades superiores como si fuesen iguales a ellos, como si fuese un par, como si fuera el vecino. Y les hablan y los reprenden. Y eso demuestra atrevimiento y arrogancia. Demuestra que no entienden, no saben, no comprenden la realidad de que los seres celestiales son superiores a ellos. Aquí, cuando habla de las potestades superiores, después en el versículo 11 habla de ángeles, habla sin lugar a duda de ángeles caídos, no de los ángeles. ¿Ya? Si uno, creo que en más de alguna oportunidad quizás hemos tenido la oportunidad de ver algún video respecto de estos falsos maestros, ellos reprenden a los demonios como insisto, como si fuera el vecino, como si fuera un niño chico. No se refieren así obviamente a los ángeles santos de Dios. Pero ellos muestran esta como estima superior, esta arrogancia. Y de alguna manera buscan y quieren ellos ser considerados como superiores, como, oh, mira, este maestro reprende a los demonios. Y buscan cierto grado de superioridad. Y ocupan esto para sus espectáculos espirituales. Nosotros cuando miramos en las Escrituras, hermanos, no vemos en ninguna parte un mandato de parte de Jesucristo a la iglesia que diga que debemos reprender a los demonios. De hecho, la enseñanza es más clara en Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice repréndanlo, no dice maltrátalo, échale un par de palabrotas. No, resístelo. Resístelo y va a huir de vosotros. Nada más. El Señor Jesús, que por supuesto lo hizo, reprendió a los demonios, como por ejemplo al joven gadareno, pero era el Señor Jesús. Y el que Él lo haya hecho no quiere decir que nosotros lo tengamos que hacer. Él tenía autoridad, Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Pero nosotros no. Nosotros tenemos el mandato de resistir a Satanás, a los demonios, y huirán de nosotros. Entonces, estos falsos maestros, atrevidos, contumaces, no temen hablar mal de los ángeles y de los demonios. Les da lo mismo. El texto no nos dice qué es lo que dicen, cuáles son sus palabras, cuáles son sus acciones, pero por supuesto que el texto es claro y dice que lo hacen. Y esos son los falsos maestros, hermanos. Ellos son los que no tienen ningún miramiento, ninguna consideración respecto de a quién están reprendiendo, a quién le están hablando. Y Pedro da un argumento potente. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces Pedro le dice, mira, aquí hay unos que realmente son grandes, que son poderosos, que son los ángeles de Dios, los ángeles santos de Dios. Y por eso, obviamente, se entiende que a los que está haciendo alusión a quienes son atrevidos y contumaces, a las potestades superiores, es a los ángeles caídos. Y Pedro hace este contraste entre los falsos maestros y los ángeles. Los ángeles son superiores. Los ángeles son más fuertes. Y los ángeles tienen más poder. Eso es lo que el texto nos dice. Los ángeles son mayores en fuerza, en potencia.
Son seres superiores, son seres eternos, no como nosotros. Y ellos, los ángeles santos de Dios, se guardan de pronunciar maldición en contra de otros seres celestiales. Leemos en las Escrituras, donde uno de los ángeles peleando contra Satanás le dice, el Señor te reprenda. No le dice yo te reprendo, el Señor te reprenda. Busquen Judas, versículo 9. Pedro una vez más va a una parte de la historia, no la menciona directamente, pero sin lugar a duda que lo más probable es que haya tenido este pasaje o esta parte de la historia en su mente. Judas, versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel, que es como ¿cómo se llama? La máxima autoridad de las huestes celestiales, el que comanda todo el ejército de Dios, peleando contra Satanás, que era el líder de los rebeldes, de los ángeles rebeldes. Aún así, Miguel no se atrevió a proferir juicio, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y ahí está el contraste. ¿Qué hacen los falsos maestros? Yo te reprendo en el nombre del Señor Jesús. Oye, ¿tú eres así como amigo? ¿Eres superior del arcángel Miguel? No. Ahí manifiestan esta parte de su carácter, de arrogancia, de atrevimiento, al hablarle a seres superiores. Porque los ángeles caídos, aunque están caídos, no han perdido su naturaleza. Siguen siendo poderosos y siguen teniendo todos los atributos que los ángeles tienen como seres celestiales. Y estos falsos maestros son atrevidos y arrogantes o contumaces. No los respetan. No tienen ningún temor de ellos. No tienen ninguna consideración de respeto. Y alguien podría decir, sí, pero son ángeles caídos, ¿cuál es el problema? El problema es que eso manifiesta que no entienden quiénes son y quieren manifestar, como decía, su grandilocuente poder, quieren ser considerados como superiores, como más grandes porque tienen autoridad sobre demonios, y no es lo que las Escrituras nos enseñan. Y justamente en el versículo 12, Pedro da la razón. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. Y ahí está. No lo entienden, ni por eso hablan mal, difaman, hablan maldad de cosas que no entienden. Y por eso lo hacen. El problema es que su mente está entenebrecida. Ellos no quieren entender. Recuerden que ellos han buscado rechazar el señorío del Señor Jesús. Eso los desbarata en cuanto a la lógica espiritual, a poder discernir las cosas espirituales. Como no lo entienden, se dan licencias de hacer cosas que no corresponden. Es como, por ejemplo, si yo leyera la ley del tránsito y digo, no entiendo la ley, entonces voy a andar en las calles, en vez de a 50 voy a andar a 80, 100 porque no la entendí. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Como no entendí que con el rojo debo parar, detenerme en el semáforo, voy a pasar con rojo. Y hago lo que quiero. Ellos no entienden la ley de Dios, no entienden lo que Dios ha dejado reflejado en su palabra y se dan licencias, como por ejemplo
maldecir, hablar mal, difamar, tratar mal a seres superiores a ellos, y por supuesto que eso abre la puerta a muchas cosas más. Segunda parte del versículo 12. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Miren, hermanos, el terrible ejemplo que Pedro pone aquí. Los compara a estos falsos maestros con animales irracionales. En general, todos los animales son irracionales. Todos. Porque no tienen lógica, no tienen raciocinio, que es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen raciocinio. Son muy inteligentes, pueden tener, saber hacer muchas cosas, y las mascotas que tenemos le podemos tener mucho cariño, pero son animales irracionales. Entonces dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Yo creo que todos hemos sido testigos a través, obviamente, de la televisión. No creo que nadie aquí haya viajado al África, al desierto del Sahara, para ver a los leones cazar a sus presas. Y si es así y no me llevó, no. Castigo. Entonces vemos a través de la televisión cómo las presas, los animales que cazan, persiguen a sus presas. Pero ellos mismos caen en las mismas trampas que ellos hacen. Alguien podría decir, sí, pero el león es el rey de la selva. Sí, pero el león la ve bien difícil cuando un grupo de hienas lo persigue y lo rodea. Por ejemplo. Entonces lo mismo que él hace de perseguir su presa hasta matarla, lo sufre él. Y es eso un poco lo que Pedro está ejemplificando aquí, donde dice, estos falsos maestros que persiguen para destruir con animales irracionales que no tienen ninguna lógica, ningún raciocinio de las cosas que hacen porque no las entienden, van a ser destruidos tal cual como las presas de los animales irracionales. Estos que cazan, pero que son cazados también. No tienen ninguna capacidad de análisis. Son carentes de toda lógica. Y esta es una parte importante también de su carácter. Uno podría decir, sí, pero son bien hábiles para robar y todo, pero no entienden que más allá de robar, más allá de hacer mercancía de las personas, como dicen los versículos anteriores, eso les acarrea perdición. Van a caer en su mismo juego, van a ser destruidos, van a caer en su propia perdición. Solo los mueve el instinto, sin medir las consecuencias. Lo único que se puede esperar es la destrucción que ellos mismos acarrean. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué están sembrando estos falsos maestros? Maledicencia, robo, mentiras, blasfemias, destrucción. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a cosechar? Destrucción, mentiras, blasfemias, etcétera, etcétera. Finalmente, juicio en contra de ellos, que es lo que Pedro justamente en los versículos que ya hemos analizado anteriormente dice. El juicio de Dios va a venir a ellos. Si no perdonó a la generación perversa del diluvio, no perdonó a Sodoma y a Gomorra, a estos tampoco los va a perdonar. Y va a llegar el juicio. Ellos van a recibir lo que han sembrado. Y hasta aquí, hermanos, nosotros podríamos decir, sí, que consuma los falsos maestros. Sí, y lo va a consumir. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, también debemos comprender que aún salvos
debemos poner cuidado en nuestras partes del carácter y de lo que nosotros hacemos. Porque aunque somos hijos de Dios, también lo que sembremos vamos a cosechar. Entonces no nos podemos aquí hacer los desentendidos y decir, sí, los falsos maestros van a recibir todo lo que han cosechado. Sí, pero nosotros también. Y debemos estar atentos. Debemos ser cuidadosos. Gracias a Dios que no somos falsos maestros, pero no estamos ajenos a estas realidades y estas verdades eternas, como lo que se siembra, se cosecha. Entonces tenemos que también nosotros analizarnos, dando gracias a Dios porque no somos falsos, pero estamos sujetos también a las leyes de Dios. Y debemos ser, hermanos, cuidadosos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, tenemos que pensar bíblicamente, cristianamente, y así conducir nuestra vida. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Una vez más, Pedro lo reafirma. Ellos van a recibir su justa paga. Van a recibir el galardón que se merecen por sus injusticias. Finalmente lo que hace es reafirmar una vez más lo que ha dicho anteriormente y lo que ha venido diciendo. Pedro le está diciendo a los hermanos de la dispersión, hay falsos maestros, están permanentemente entre nosotros, no van a desaparecer, van a ser enjuiciados. Pero pongan cuidado con ellos. Y por eso le está haciendo esta larga presentación. Y en medio de nosotros también van a haber. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Quizás somos una iglesia naciente, una iglesia pequeña, y hoy día mayormente todos nos conocemos. Y mayormente podríamos decir que aquí no hay ningún falso maestro. Pero ¿qué va a hacer el día de mañana si la iglesia crece? ¿Quién va a llegar? ¿Podemos dar testimonio de los que lleguen que van a ser así? No por eso no vamos a mostrar amor, no vamos a mostrar entrega ni servicio, pero hay que ser cuidadosos. Y por eso es necesario aprender. Estos falsos maestros van a recibir el galardón de sus injusticias, el justo pago, la justa condenación. ¿Y por qué? Porque buscan gozar, se deleitan, gozan, se satisfacen en los deleites cada día. Todos los días, a cada instante ellos se deleitan en las cosas que hacen. En sus pecados, en las mentiras, en las calumnias, en robar. Y ellos se deleitan, se gozan en lo que hacen cada día. Y hay una diferencia. El creyente lucha en contra del pecado. El creyente batalla en contra de lo que lo aleja de su Señor. Ellos, como no reconocen el señorío de Cristo, hacen constantemente pecado. Cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Están entregados a sus pasiones de manera constante. El camino del creyente es un camino de negarse a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo al Señor. Y eso es una distinción importante. Pero el carácter de los falsos maestros es deleitarse en su pecado. Estos son inmundicia y manchas, la segunda parte del versículo 13, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Como su vida constantemente está haciendo pecado, deleitándose en sus errores, cada día, como dice la primera parte del versículo, el resultado es que ellos son inmundicia y manchas. O sea, están contaminados de pecado. Distinto a cuál es el propósito de Dios para sus hijos. Efesios capítulo 1. Escogidos por Dios para que sean puros y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que son ellos? Inmundo y con mancha.
O sea, diametralmente opuesto a lo que es la voluntad de Dios para sus hijos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros luchemos contra nuestros pecados. Batallemos en contra de ellos. Y por eso es tan importante y cada vez se insiste en que debemos luchar para ser cada día más santos. Y por eso se hace tanta mención al pecado. Y no nos debemos de cansar de eso. Porque es necesario recordarlo. Debemos ser nosotros puros y sin mancha, distinguiéndonos de estos falsos que son inmundos y manchas propiamente tal. Pero fíjense otra cosa muy importante. Quienes aún mientras comen con vosotros. ¿Dónde están los falsos? ¿En la plaza? ¿Afuera? ¿En las redes sociales? No, están dentro de la iglesia. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Y no es llegar y recibir a alguien, no, yo soy maestro en mi iglesia, por favor, tome, aproveche de enseñar. No. Este lugar se cuida. ¿De quién se para en este lugar? Y es mi deber hacerlo para ustedes. Y ustedes, cuando llegue alguien y se pare en este lugar, como decimos, tener 3 coladores. Los mismos que tienen que usar cuando yo predico, cuando predique otra persona de este lugar. Para verificar que estamos en línea de lo que Dios revela en su palabra. Estos falsos están en medio de la iglesia, están en medio de los creyentes, comparten con ellos. Y aún así no tienen ni un reparo, ningún temor, y se recrean en sus errores, en sus experiencias, aún en medio de los santos. Como decía al inicio, son unos caraduras o descarados, porque ni siquiera tienen respeto por el resto del pueblo de Dios. A ellos lo que les importa es sembrar la discordia, sembrar lo que ellos creen que es correcto, dividir. En el versículo 14, Pedro como que agarra la metralleta y aprieta un disparo. Lanza 6, sí, de una, ejemplos, o mejor dicho, partes de su carácter. Hemos visto que son arrogantes, que son contumaces, que no tienen respeto por los seres celestiales. Pero aquí tenemos 6 características más. Y dice, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Es que ellos, con la primera mujer que se les cruza, ellos quieren cometer adulterio. Con la mujer que les pase por delante. Ellos quieren adulterar. Quieren fornicar. No tienen respeto por nadie. ¿A dónde estaban? Compartiendo con los santos. Por lo tanto, podríamos deducir nosotros que las personas, las mujeres que pasan por delante son hermanas. Y aún con ellas quieren cometer adulterio. Ni un respeto. Ni siquiera por el decálogo, los 10 mandamientos de Dios, que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ni siquiera miramiento por eso, y ellos quieren cometer adulterio, o sea, la desean. Más allá de que lo hagan, están pecando solamente por el hecho de desearla. Segundo, no se sacian de pecar. Cuando Juan escribe en su primera carta y les dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y si alguno hubiese pecado. Y ahí está la diferencia.
Los falsos, los pecadores, los hijos de maldición, no se sacian de pecar. Vamos a la tele de nuevo. Todos quizás hemos visto en algún reportaje o en la noticia cómo las fábricas de cualquier cosa sacan productos. ¿Cómo sacan productos las fábricas? Uno detrás de otro, uno detrás de otro. Los autos salen uno tras de otro, los helados, las bolsas de fideo, todo, uno detrás de otro. Así producen y hacen pecado estos falsos maestros, no se sacian, producen pecado, uno tras otro, uno tras otro. Nosotros debemos llegar a ser, siguiendo con el ejemplo, una fábrica abandonada, donde no salga nada de pecado. La realidad es que eventualmente puede ser que salga uno por ahí. Podríamos decir que debemos ser una fábrica defectuosa. Que salga muy poco. Que se produzca poco pecado. Y esa es la diferencia, hermanos. El creyente batalla en contra del pecado y no pecar. Pero los falsos maestros no se sacian. No es que lo hagan de manera ocasional, sino que ellos de manera diaria y persistente pecan. Y Pedro ya lo había dicho. Ya tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ahí está, de manera constante y permanente pecan. Constantemente. Tercero, seducen, estamos en el versículo 14, seducen a las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes. Vamos de nuevo a África. El león, el leopardo, todos estos animales que cazan, ¿a quiénes persiguen? A los más débiles. ¿Por qué? Porque les es más fácil. Gastan menos energía. Tienen menos experiencia. Estos falsos maestros buscan sembrar sus engaños a las almas más débiles. A los que vienen recién llegando a la iglesia, a los que por algún motivo no estudian la palabra para fortalecer su fe, apuntan y atacan a los más débiles. Además, tienen esa maldad, por nombrarlo de esa manera. Hermano, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu fortaleza espiritual? Si llegara un falso maestro, ¿lograría seducirte a sus cosas? Ese es nuestro deber. Y por eso es importante conocerlos. Porque no podemos evitar, si llega un falso maestro, que codicie a las hermanas de la iglesia. Porque no conocemos su corazón, no sabemos qué es lo que pasa por su mente. Dios se encargará de eso. Pero respecto de este punto, tú puedes hacer algo. Porque si llega un falso maestro, tu responsabilidad es que te encuentres firme en la fe. Firme en las convicciones que de manera semanal, constante, se te enseñan. Y tienes que estar firme. Y de ahí, una vez más, hermanos, por eso Pedro lo dice y por eso también Dios hace mención de esto y nos recuerda. Es necesario recordar la palabra. ¿Qué pasa si en 3 meses más? Y espero que no pase para que después no digan que soy profeta. ¿Qué pasa si en 3 meses más llega un falso maestro aquí? Y ustedes no recuerdan lo que estudiamos respecto a los falsos maestros. Nos va a embolinar la perdiz, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque no recordamos lo que se enseñó desde este lugar. Debemos recordar, hermanos.
Una vez más vemos por qué Pedro estaba tan interesado. Les voy a recordar siempre, esté o no esté, voy a encontrar la manera de que ustedes, aunque sepan la verdad, aunque estén afirmados en ella, lo recuerden. Así también es necesario que acordemos y afirmemos nuestras convicciones bíblicas, hermanos, para que no seamos objeto de los ataques de los falsos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Y esto es algo que ya mencionó Pedro anteriormente. Su corazón late avaricia. Cada bombeo que el corazón hace es: quiero más dinero, quiero más posesiones, quiero más. Codicia. Que lo que decía anteriormente Pedro en los primeros versículos, ¿qué hacían? En el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Ya? Dinero, posesiones, quiero más, quiero enriquecerme. Y su corazón está habituado, así como el corazón late habitualmente para proveer sangre a todo el resto del cuerpo, ellos constantemente buscan tener más y más. Y lo vemos en los falsos. Cada vez que se reúnen, ¿qué es lo que hacen? La escritura de la casa, el auto nuevo que tienen, los $1,000 que recibiste en el trabajo, y cada vez más y más y más. Tú eres nuevo, pásame la escritura de tu casa. Deja aquí, pacta con Dios. ¿Quieres recibir 10,000? Pon 10,000 aquí. No se sacian, están habituados. Y finalmente dice, y son hijos de maldición. Qué triste título. Muy distinto a lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los falsos se les reconoce y se les distingue porque son hijos de maldición. Y esto es una expresión que manifiesta su íntima relación con el pecado. Día tras día codician dinero, codician a la mujer de su prójimo, quieren hacer caer a los débiles. Manifiestan finalmente esa semejanza con el pecado. Aman el pecado, no se sacian de él, como dice también el texto. Son hijos de maldición. Así son los falsos. Ni por mucho, hermanos, y por eso hay que poner tanto cuidado, porque son palabras fingidas. Hay que poner mucho cuidado. He visto hermanos que comparten extractos de los discursos, para no decir prédicas, de los discursos que los falsos maestros hacen, porque parecen palabras tan sabias, incluso citan las escrituras, pero son falsos, porque después de esos, 3 minutos que parecen tan espirituales, dan 10 minutos donde destruyen. Entonces, ojo con eso. Si tú tienes un vaso de agua pura en tu mano y hace calor, ¿te la tomas? Sí, ¿no es cierto? Obvio. Ya. Ahora, si ese mismo vaso de agua, ese mismo día de calor, con un gotario, y perdonen el ejemplo, yo tomo una gota del WC, de la taza del baño, y la echo en el vaso, una gota, ¿te tomas el vaso de agua? ¿Por qué entonces una prédica, una enseñanza que debe ser 100% pura de la doctrina que Dios da, la permitimos si sabemos que es un falso maestro que le incrusta, le mete
o como decía el mismo apóstol Pedro, encubiertamente pone herejías a esos discursos. ¿Por qué los permitimos? No debemos permitirlo, porque están contaminados. No debemos darle tribuna, no debemos darle espacio a los falsos maestros. Ni seguirlos, ni a ver es que quiero saber cuál será la próxima. No. ¿Qué de constructivo tiene saber cuál va a ser la próxima herejía que él va a dar? No debemos seguirlos. No debemos escucharlos. Ni por muy simpático, ni por muy espiritual que algunas cosas nos puedan parecer. No, hermanos. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Una vez más, Pedro va al Antiguo Testamento. Otro ejemplo para reforzar lo que él dice. Y la conclusión a la que llega en esta sección Pedro no es de extrañar. Dice, ha dejado el camino recto. O sea, luego de toda esta larga lista, la conclusión no es otra. No siguen el camino recto de Dios. Se desviaron. Se han extraviado. Y ahí pone el ejemplo. El sello. Tal cual como el profeta Balaam, hijo de Beor. No obedecen a Dios, no obedecen a su palabra, se extravían de la verdad. ¿Y cuál es que ellos siguen? Siguen sus deseos, sus pasiones, sus concupiscencias. La historia de Balaam, que está en Números 22, nos relata que era un profeta. Y un profeta que decía, no, yo hablo lo que Dios me diga. Lo que Dios dice, yo eso digo o eso hago. Y en primera instancia, Balaam parecía recto. Balaam parecía que era un profeta real, un profeta de verdad. Pero en medio del camino se le aparece Balac, un rey de un pueblo pagano que quería destruir a Israel, como muchos en esa época. Y le ofrece dinero a Balaam para que maldiga a Israel, para destruirlo. ¿Y Balaam qué es lo que hace? Bueno, ya. Y recibe la oferta. Fue más tentadora la oferta del rey pagano que lo que Dios le ofrecía. El ser reconocido como un profeta fiel de Dios, prefirió la oferta que Balac le estaba dando. Tal cual estos falsos no hacen caso de las bendiciones, de las palabras, de los mandamientos de Dios y prefieren ir detrás de la paga que les da el pecado, que es satisfacción instantánea pero que se fuma rápidamente, el poder tener bienes en esta tierra más allá de pensar en lo eterno, y siguen el mismo ejemplo de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos, ¿cuál es el premio que nosotros estamos buscando? ¿El premio de las cosas instantáneas? ¿El premio que recibimos efectivamente en lo físico de los pecados, pero que no acarrea ningún beneficio eterno? Por eso Jesucristo ahí en los evangelios dice, haced vuestro tesoro donde ni la polilla ni el hollín corrompen, sino en el cielo donde es puro. Si nosotros decidimos pecar hoy día para recibir 3, 4, ya 5 minutos, pongámosle más cariñosos, un día de satisfacción para el cuerpo,
pero que te destruye en lo eterno, te destruye en lo espiritual, te aleja de Dios, es porque no estamos poniendo por delante de nosotros el premio de lo eterno y preferimos la paga, la recompensa de la maldad. Es porque estamos amando más las cosas de este mundo que las cosas eternas que Dios nos ofrece. Y eso es muy triste. Balaam lo hizo. Los falsos lo hacen. Nosotros no deberíamos hacerlo. Versículo 16. Y fue reprendido, ¿quién? Balaam, por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Es interesante cómo Pedro enfoca esta parte de la historia, porque lo que sucedió es que iba caminando y al frente se puso un ángel. Y la burra fue capaz, o el burro, era burra parece. La burra fue capaz de distinguirlo, de verlo, y por eso ella no quería avanzar y apretaba a Balaam en contra de las orillas del camino y lo hería. Porque iba camino a hacer lo que se había comprometido con Balac. Y finalmente la burra le habla, le llama la atención. Y por eso es interesante como lo pone aquí Pedro y le dice: una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre. Yo creo que nadie conoce a una burra que hable. Esta burra que era muda, y por eso lo dice así Pedro, porque los animales no hablan, habla con voz de hombre. Y le dice y reprende a Balaam. Y recibe el precio de su iniquidad. Obviamente después la historia continúa. Pedro la culmina aquí como el ejemplo. El profeta fue reprendido por una bestia que no hablaba. Hermano, ¿cómo te sentirías tú? Por ejemplo, no todos tenemos mascota, pero supongamos que tenemos una mascota. Permítame que sea un gato porque yo tengo gato y me siento ejemplificado con los gatos. A algunos no les gustan los gatos aquí, pero para el ejemplo. Imagina tú estás pecando en tu casa a sabiendas de lo que se te enseñó el domingo o el día lunes o de una prédica que viste y Dios te habló y te dijo no cometas ese pecado y tú lo cometes en tu casa y se acerca tu gato, tu perro, tu tortuga, lo que tú quieras, lo que tengas en tu casa y te dice: oye, ¿por qué estáis pecando? Aparte de salir corriendo porque te habló un animal. Pero ¿cómo te sentirías, hermano? Dios te habló de manera clara a través de un semejante tuyo, de un predicador, de un hermano, y te dijo con sustento en la palabra: no peques, y tú pecas. Y Dios tiene que darle voz de hombre, de un ser humano, a un animal para reprenderte. ¿Cómo te sentirías? Asociándolo a eso. Teniendo claridad en esto. Es decir, sería: ¡qué terrible! Soy lo peor. Dios no deja sin reprensión el pecado del hombre. Y a los falsos maestros, hermanos, tampoco los va a dejar sin su correspondiente reprensión y tampoco juicio. Por lo tanto, hermanos, debemos ser cuidadosos. Cuidadosos en lo que escuchamos, cuidadosos en lo que hacemos.
Claramente, como decía, hermanos, gracias a Dios, no hay falsos maestros. Debemos perfeccionar, tomándolo muy a personal, obviamente mi predicación para ser cada día más fiel a las Escrituras, sí. Pero falso maestro, no. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que tomar esto para cuidarme de ellos, pero también evaluar mi vida. Porque decimos, oh, sí, los falsos maestros son terribles. Es como cuando leímos alguna parte de la historia de Israel. Oh, es que Israel era tan terrible y nosotros somos igual de terribles. Y peor. Porque por último el pueblo de Israel no tenía al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Nosotros sí. Israel no tenía toda la revelación de Dios. Nosotros sí. Así que somos más terribles. Entonces, a pesar de que no somos falsos maestros, hermanos, debemos de mirarnos, debemos evaluarnos a la luz del carácter de los falsos maestros y ver qué es lo que nos falta. Para que no llegue un animal mudo a hablarnos con voz de hombre. ¿Cómo estamos en nuestra relación con el pecado? ¿Cómo estamos en relación con todo esto que hemos visto, hermanos? En relación con el pecado, nuestra firmeza espiritual. Insisto con esta pregunta que ya se las mencioné. Si entrara un falso profeta, ¿serías objeto del ataque de él? ¿Qué tan fuerte estás para enfrentar uno de sus ataques? Pedro nos está enseñando, o Pedro, mejor dicho, le está enseñando a los hermanos para que los conozcan, para que estén preparados. Hoy día Dios nos enseña a través de lo que Pedro le escribió a sus hermanos para que nosotros estemos preparados, para que estemos firmes en la fe que Dios nos entregó a través de su palabra. De todo lo que hemos aprendido hasta ahora, de lo que vamos a seguir aprendiendo los días que vienen, para que cuando llegue un falso, sepamos distinguirlo. Como un banquero o un cajero del banco reconoce que un billete es falso, porque conoce muy bien el verdadero. ¿Cómo vas a conocer a un falso maestro? Porque conoces profundamente al mejor maestro, al maestro de verdad, que es Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios te fortalezca, nos fortalezca a todos y podamos seguir adelante en este camino de la fe, firmes y cuidándonos de todos los engañadores y que hacen comercio del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Te voy a invitar que inclines tu rostro y demos gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias por ejemplificarnos tan bien el carácter de estos falsos maestros que quieren destruir, que quieren el bien propio, que quieren el bien de su carne, de sus concupiscencias. ¿Cuán distanciados debemos estar nosotros de ellos en carácter, en ejercicio, en conocimiento? Dios amado, ayúdanos para estar firmes en la verdad. Ayúdanos, Padre Santo, para tener un ancla firme para estar arraigados en el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.